Si no hay preguntas, entonces continuamos. Permítame compartir el documento. Listo, entonces tenemos el texto ahí, vayamos avanzando. Creo que habíamos visto ayer, habíamos iniciado el análisis de la ecuación de Shockley. Entonces habíamos hecho inclusive el análisis acerca del cálculo del voltaje térmico y nos había salido 26 milivoltios. Entiendo que hasta ahí llegamos. Hicimos también una explicación de la curva característica del diodo a través de la ecuación de Shockley. Sí, es decir, tendríamos la corriente del diodo versus el voltaje del diodo. Y habíamos explicado también el hecho de que cuando el voltaje del diodo crece de manera negativa, ¿sí? Es decir, mientras más negativo se hace, va a llegar un punto en el que se va a generar una ruptura. Esta ruptura se le conoce como región Zener, ¿sí? Y lógicamente, aprovechando ese espacio de ruptura, es que se diseñó y se realizó el descubrimiento por parte de los científicos y desde ahí fabricaron también un diodo especial llamado diodo Zener, cuya característica es el de trabajar en base del voltaje de ruptura. Explicamos también aquí las características, ¿sí? Las curvas características para los diodos fabricados en diferentes materiales semiconductores. Aquí tenemos para el de germanio, el de silicio y el arsenuro de galio, que son los más utilizados, los más comúnmente utilizados. Listo, ¿alguna pregunta, por favor? Inclusive vimos aquí, sí, la parte que corresponde a la polarización directa y polarización inversa para un diodo ideal, que es lo que normalmente se analiza. Eso sería todo del capítulo 1. ¿Alguna pregunta, por favor? Listo, si no hay preguntas, nos vamos al capítulo 2. Inge, buenos días. Tal vez puede hacer un poquito de zoom, por favor. Con todo gusto. Tú me dices, ¿ahí está bien? Sí, Inge, ahí está bien, Ya. gracias. Entonces, algo muy importante que se me estaba escapando y es la relación de la resistencia dinámica, ¿no? ¿Sí? Fíjense, cuando tenemos un nivel de alterna, antes de que se me pase por alto, si nosotros tenemos aquí el diodo, ¿sí? Si tenemos aquí el diodo y tenemos excitándose por aquí con una fuente de alterna, fíjense, en el ciclo positivo se va a generar lógicamente una corriente en este sentido. Por lo tanto, el diodo va a polarizarse de manera directa, mientras que en el ciclo negativo pues tendremos una corriente en este sentido y el diodo se polarizará de manera inversa. Es decir, que en determinado ciclo el diodo conducirá y en determinado semiciclo, va a dejar de conducir. Esto se le conoce como el trabajo en alterna. Nosotros tenemos aquí, fíjense, esta es la parte de la curva, ¿no? Nosotros vimos así, para que usted más o menos tenga entendido. Esta es la ecuación de Shockley del diodo y que ustedes más adelante van a ver que es muy similar
a la curva característica del transistor. Ahí tenemos. Entonces el texto lo que ha sacado es de esta parte de aquí, la tenemos aquí. ¿Sí? Y lógicamente aquí vamos a tener dos puntos, vamos a localizar dos puntos. Esos dos puntos me van a permitir determinar la variación, ¿sí?, tanto del voltaje del diodo cuanto de la corriente del diodo, ¿sí? Entonces tendríamos así, fíjense, para un cierto valor tendríamos aquí esto de aquí así, ¿sí? A este valor le corresponderá lógicamente esto, y aquí también le corresponderá esto, ¿sí? Ahí tenemos, ¿sí? Vamos a suponer que el punto de trabajo está aquí en el punto medio, le voy a pintar de verde. Veamos aquí así. Voy a suponer que aquí está el punto de trabajo y que lógicamente este también tendrá su proyección tanto al eje de voltaje cuanto al eje de la corriente. ¿Sí? Es aquí donde tendremos nosotros, voy a poner con blanco, vamos a tener esta señal, ¿no? Vamos a tener aquí, ahí tenemos nuestra señal, la que ustedes tienen aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Y lógicamente la variación entre este punto y este punto que tenemos aquí es lo que se conoce como la variación del voltaje del diodo. Lo mismo tendremos acá, ¿no? Tendremos acá una variación tenemos aquí, ¿no es cierto? Y esto corresponderá, tendremos la variación de corriente del diodo. ¿Sí? Ahí tenemos, ¿sí? La relación entre esta variación de voltaje con respecto a la variación de la corriente es lo que se conoce como la resistencia dinámica, también llamada resistencia del diodo. ¿Sí? La resistencia del diodo. En algunos textos lo ponen con mayúscula, otros con minúscula. Nosotros pongámosle con mayúscula, ¿no? Sería igual a la variación del voltaje del diodo sobre la variación de corriente del diodo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos acá? Sí, aquí tenemos. ¿Estamos claros, por favor? ¿Alguna pregunta? Ya, entonces, ese valor de variación, normalmente cuando estamos en condiciones normales, tales cuales voy a poner acá, espérense un segundito. Clase, tú también, Daniela, por favor. Ya, perdón. Entonces, hay un caso muy especial y lógicamente que es el que tomamos como referencia, que serían las condiciones de trabajo normales. Y tenemos acá, fíjense, tenemos ahí, ¿no? En condiciones normales se genera esto, fíjense, ahí decimos, tenemos aquí, vea, cuando n es 1, ¿se recuerdan que este factor n tenía una variación entre 1 y 2? Y que normalmente se le toma el valor de 1, salvo el ejercicio diga otra cosa. Y el voltaje térmico es de 26 milivoltios, que es el que estamos aquí. Entonces, es el voltaje el que nosotros tomamos como fijo, digamos así, en condiciones normales. Decimos, esta variabilidad es de 26 milivoltios. Entonces decimos,
la resistencia dinámica, decimos es igual la variación de voltaje, que sería el voltaje térmico, en este caso sería 26 milivoltios, y la variación de corriente corresponderá a la corriente del diodo cuando éste conduzca, ¿sí? Que sería no necesariamente en el ciclo positivo, eso va a depender de la ubicación y el sentido del diodo. ¿Alguna pregunta, por favor? Es de ahí donde... Esta relación, no se vayan a olvidar, esta relación usted la tiene que recordarse durante todo este ciclo y durante toda su vida. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Sí? Listo, si no hay preguntas, yo continúo. Por cierto, una consulta, ¿ustedes se han inscrito para el congreso que se va a realizar o desarrollar la próxima semana? No hay. Les hago esta pregunta porque nos indicaron que en función de eso tendríamos clases normales o de lo contrario se suspenderían las mismas, ¿no? Entonces, bueno, esto no es obligatorio, repito, yo no quiero obligar a nadie, tampoco voy a dar ningún punto a nadie que se matricule, entonces no, con eso me evito problemas, porque siempre de pronto vayan a pretender dar algún tipo de información diciendo que estoy obligando. No solamente les hago la consulta, en todo caso la próxima clase, yo soy parte no de la organización, sino que me han solicitado que les colabore para la presentación de los ponentes, pero yo he tratado de ponerme en un horario que esté fuera de mis clases. Por lo tanto, nosotros tendríamos clases normales, siempre y cuando ustedes no se hayan inscrito, ¿no? Repito, ¿no? Ya. ¿Alguna pregunta, por favor? Fíjense, aquí tenemos, ¿no? Repito, esta curva característica, ojo, usted se va a preguntar, ¿y cómo? ¿De dónde la sacamos? Es de la ecuación de Shockley, usted la tiene que tener presente siempre. La ecuación de Shockley, ¿qué dice? Que dice que ID es igual a IS, y S por E elevado a la BD sobre NBT menos 1, ¿sí? Esta corresponde a esta exponencial, porque esta curva es una exponencial, la que está en azul, ¿sí estamos claros? Y estos valores que ustedes ven en este caso, que es aproximadamente 0,7 voltios, 0,7, es justo el codo donde va a cambiar la curva, la continuidad de esa curva cambia, ¿sí? Es un aproximado, ¿no? Y que corresponde lógicamente al valor del semiconductor silicio, si es que el diodo fuese fabricado de silicio. Si el diodo fuese fabricado de germanio, aquí tendríamos un valor de 0,3, y si fuera de algún componente como es del arseniuro de galio, ya lo vimos en ese cuadrito, es de 1,2, y asimismo hay diodos de color azul, verde, blanco, etcétera, y que tienen valores especificados, ¿sí? Entonces, todo eso tenemos que tener en cuenta. Más sin embargo, si en algún problema de examen, lección o trabajo yo les envío y digo, qué sé yo, le puedo poner, digo, sí, cuando se trata de diodos de colores normalmente se pone así, indicando que aquí hay un destello de color, y qué sé yo le pongo, le digo es azul o amarillo, etcétera. Entonces, si en caso yo no le doy, usted tendrá que buscar una tablita, pero esa tablita hay aquí en el texto, ya vamos a ver, no me recuerdo la página, ahí están los voltajes característicos para cada uno de los diodos, ¿sí? No me acuerdo si este es 2.5 o 2.8 voltios, etcétera. ¿Qué significa? Que justo este valor de aquí, más o menos, si es que es azul, voy a suponer, digo, no tengo en memoria el valor, qué sé yo, digo, a lo mejor es 2.5 voltios. ¿Eso qué significa? Que a partir de los 2.5 voltios este diodo va a conducir. Por debajo de los 2.5 voltios este diodo no va a conducir. Eso trato de explicar. No sé si estamos claros, jóvenes. Sí, ¿Sí? Sí, espero que eso esté claro. Y así con cualquier diodo. Por todos los dibujos, continúo.
Sí, vamos a los circuitos equivalentes del diodo, que esto ya prácticamente lo vimos. Fíjense, este es el diodo, ¿no? Esta capsulita. Entonces, fíjense, he ahí la diferencia entre los diodos semiconductores y los diodos emisores de luz. Los diodos emisores de luz lo que hacen es presentar o prenderse a cierto nivel de voltaje. El diodo semiconductor lo que hace es permitir conducir o no corriente. Entonces tenemos aquí el circuito equivalente por segmentos, fíjese. Nosotros, cuando esta corriente lleva el mismo sentido del diodo, ¿eso qué significa? Voy a presuponer que, a ver, no me acordé que estaba con tinta blanca, ahí está. Voy a presuponer que aquí está mi diodo, ¿no es cierto? Ese sería el circuito equivalente, el símbolo eléctrico de esta capsulita de aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí tenemos aquí el más igual. Sí tenemos el ánodo y el cátodo, ¿no es cierto? Tenemos ahí, fíjense, esta linita representa este segmento de aquí. Entonces, son normalmente unas capsulitas casi transparentes, como cristalinas son. Y ahí viene una franjita negra, a veces anaranjada. Esa corresponde a este segmento, ¿sí? Entonces el segmento más pequeño corresponderá aquí a la partecita negativa y el segmento más largo corresponderá a la parte o placa positiva. Entonces, estamos ingresando por aquí la corriente. Eso significa que va en el mismo sentido del diodo. ¿Y qué es lo que presenta el circuito equivalente? A eso se refiere, ¿sí? Eso es la más importante. Tenemos aquí, presenta esta fuente de voltaje, que es un V sub K, que yo ya les hablé el día de ayer, ¿sí? Y que aquí estamos suponiendo, o el texto presupongo, o yo me imagino que este diodo es de silicio. ¿Por qué? Porque aquí presenta 0.7 voltios. ¿Qué significa? Para ser consecuente con la curvita que les estoy dando, ¿qué significa? Que más o menos por aquí, ¿sí? Aquí tengo los 0.7 voltios. Este es mi voltaje del diodo y esta es mi corriente del diodo, ¿sí? Entonces, nuevamente retomando la explicación, ¿qué significa este gráfico? Eso debo entender. Este gráfico me indica que a partir de los 0,7 voltios este diodo empieza a conducir, es decir, presenta un valor de voltaje de 0,7 voltios. Por debajo de los 0,7 voltios este diodo deja de conducir, es decir, aquí en lugar de presentar esta fuente, me presentaría esto, un circuito abierto, y se acaba. No sé si estamos claros, jóvenes. ¿Sí? Por lo tanto, no conduciría, porque por aquí la corriente no va a poder pasar, ¿no es cierto? Porque está abierto. Así se entendería, ¿no? Borro mis dibujos. Entonces, continuando acá. ¿Cuál es el circuito equivalente? La fuente, una resistencia promedio, que es el valor que ya lo han medido los científicos, ¿sí? Que es alrededor de 10 ohmios, es una carga muy pequeña. Y lógicamente el símbolo como tal, ¿no? Nada más. Entonces tiene el circuito equivalente o lineal por segmentos, tiene 3 componentes. La fuente, ¿sí? Que se presenta cuando conduce, la resistencia promedio, que es de 10 ohmios, y el símbolo propiamente dicho. Si la corriente, repito, fuese en sentido opuesto, igual presentaría los mismos 3 componentes, ¿no? Tengo una fuente, ¿sí? Que está abierta, como quien dice, si quieren verlo así. Cuidado, me van a decir una fuente de 0 voltios, porque 0 voltios es un cortocircuito. ¿Sí estamos claros? Ese es un circuito abierto y aquí tenemos esto. Si quisiéramos hacer una analogía, esto siempre y cuando la corriente esté en este sentido, que va en contraposición de mi diodo. ¿Sí? ¿Estamos claros? Y este sería mi circuito equivalente por segmentos, o lineal por segmentos, como quieran verlo. ¿Sí?
Listo. Hacemos un segundito que están viendo de esta comisión mismo. A ver, un segundito. Listo, ¿alguna pregunta, por favor? Ya, entonces ese sería el circuito equivalente por segmentos, ¿no? Tenemos los 3 elementos, si quieren verlo así. Vamos al circuito. Ojo, y algo importante, este circuito equivalente por segmentos toma como referencia la curva, o sea, la curva que se genera a través de la ecuación de Shockley, la que le había puesto hace un momento, ¿no? Vamos al circuito equivalente simplificado. El circuito equivalente simplificado lo que hace es omitir la resistencia, es decir, solamente tenemos, cuando conduce ponemos la fuente y el gráfico del elemento, el gráfico eléctrico del elemento, ¿sí? Tenemos la fuente, tenemos el diodo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de este con el otro? Primero, que hemos omitido el valor de la resistencia aquí, la resistencia dinámica, ¿sí? O resistencia promedio. Pero también hay un cambio en la curva, fíjense. Cuando habíamos hablado del lineal por segmentos, ocupábamos la ecuación de Shockley. En el circuito equivalente simplificado, ya esta curva le hacemos como que fuera recta, fíjese. Tenemos así, y a esta la aplanamos, es decir, jalamos esto acá y tenemos aquí, ¿sí? Y este correspondería al V sub K o voltaje del diodo, que en este caso toma como ejemplo el del silicio, ¿no? Sería 0,7 voltios. ¿Cuál es el circuito equivalente? Entonces ponemos la fuente, ¿sí? Ya no ponemos la resistencia, omitimos la resistencia y ponemos el dibujo, el símbolo del diodo. Eso es todo, ¿sí? ¿Sí estamos claros, jóvenes? Ese sería el ideal el circuito equivalente simplificado. Y ahora vamos al ideal. El ideal, vea, fíjese, omite ahora todo esto. Solamente lo que pone es el diodo. Fíjese, tenemos por acá, vea, ahí está, ¿sí? Entonces tenemos pero ahora en cambio nos usamos la recta. Como aquí, fíjense, ha desaparecido nuestra fuente, podemos asumir que aquí hay un cortocircuito. No sé si se dan cuenta, jóvenes. El libro ya no lo pone, ¿sí? Cuidado, no van a pensar que es circuito abierto, no. Sí, aquí está un cortocircuito. ¿Sí estamos claros, jóvenes? ¿Sí? Entonces, al estar cortocircuito, el V sub K, ¿cuánto vale? Ahí sí, en coro, todos, ¿cuánto sería? Cero. Cero, eso. Entonces, como es cero, por eso el texto lo grafica aquí, vean, ¿sí? Entonces, este V sub K ahora viene acá, dice es 0 voltios. ¿Sí? Es decir, toda esta curva, mire, esta antes era aquí, el 0,7 y venía así. Voy a hacer así, perdón que sea un poquito grosero, pero es para que ustedes se den cuenta. Eso. Y aquí el otro, estamos aquí, ¿sí? Prácticamente este de aquí es el mismo que el de acá, solo que aquí tenemos que V sub K es igual a 0 voltios, ¿sí? Por lo tanto, omitimos ya la fuente. Como omitimos la resistencia, solo nos queda el símbolo,
¿Estamos claros, jóvenes? Sí. Sí está clara la analogía. Eso es lo que quiero que esté claro, ¿sí? Aquí sería el B sub K, perdón, 0,7. ¿Sí? Y el circuito equivalente, el de arriba sería este. Tenemos la resistencia y el símbolo. Ahí estamos. Y acá está. Tenemos los tres casos, ¿no? Circuito equivalente por segmentos, este es el circuito simplificado y este es el ideal. ¿Sí? ¿Sí estamos claros? Por lo general nosotros nos vamos a basar en este, ¿sí? En este y en el de acá. Si es que es ideal, reemplazamos por 0 voltios, y si es que es de silicio, reemplazamos por 0,7 este de aquí, nada más, ya inclusive sin el elemento. ¿Sí estamos claros, jóvenes? Sí. Listo, vamos para acá. Vea, aquí está la tabla de resumen, ¿sí? Entonces, con eso sí ya hemos terminado. Hemos terminado prácticamente el capítulo 1, ¿sí? Vamos, para culminar esto, la potencia máxima sería el voltaje por la corriente, ¿no? Así de simple, ¿no? Y la potencia disipada en este caso sería los 0,7 voltios por la corriente del diodo, ¿sí? Aquí estamos todos estos de acá. Y aquí un poco para culminar este capítulo tenemos el diodo Zener, vea. El diodo Zener tiene una particularidad muy especial, ¿no? Sí, muy especial el diodo Zener. Fíjense, aquí tenemos, ¿dónde está el lapicito? Fíjense, si ustedes se fijan en el lápiz, tengo esta parte que está en negro, junto con lo de hasta donde empieza a quebrarse la curva nuevamente. Hasta ahí prácticamente corresponde a la curva característica de todo diodo semiconductor. Pero cuando este voltaje del diodo, este de aquí, alcanza un nivel ya extremo, hablemos negativo, empieza a quebrarse esta curva y empieza a crecer, fíjense, opuesta a la de acá, ¿ve? ¿Sí se da cuenta? ¿Sí? Aquí trazamos un eje vertical y empieza a crecer de manera opuesta, ¿sí ve? Este crece hacia acá, este digamos decrece si quiere verlo, o crece de manera negativa. Tenemos ahí. Ese corresponde al voltaje Zener. Por lo tanto, ¿qué significa? Que un diodo Zener, como quien dice, va a presentar ciertas características cuando está polarizado de manera inversa. ¿Sí? Ahí presenta eso. Tenemos eso. Permítame borrar. ¿Dónde está? Ya listo. Aquí tenemos, ¿sí? Fíjese, mire lo que pasa aquí. Este tiene una condición muy especial, vea. Por eso hace la relación aquí, vea. Tenemos nuestro diodo Zener, nuestro diodo común y un elemento resistivo, ¿sí ve? Entonces, voy a tratar de ser muy claro en esto. Permítame coger el lápiz. Fíjese, vea. Este diodo, cuando conduce, como es en este caso, porque la flechita lleva el mismo sentido de dirección del diodo, eso significa que mi diodo va a conducir. Por lo tanto, idealmente, ¿qué sería? ¿Sí? Este de aquí, idealmente presentaría mi fuente, ¿no? Mi fuente. Eso, nada más. Cuyo B sub K o voltaje del diodo, yo voy a poner 0,7 voltios, asumiendo que es de silicio. ¿Sí? Sí está claro, ¿sí? En este caso de aquí.
corriente del diodo. Aquí tenemos, ¿sí? ¿Por qué hace relación a una resistencia? Porque pasa igual. En un elemento resistivo, si la corriente, ¿sí?, si la corriente de la resistencia tiene este sentido, bueno, en una resistencia no nos olvidemos que me permite el paso en cualquier sentido, ¿no? ¿Sí? Entonces, si es que voy a asumir el mismo sentido de la corriente del diodo, digo, si la corriente baja, le va a asignar una polaridad pasiva, llamada más y llamada menos, cuya polaridad pasiva, vea, es muy similar a la del diodo, vea, la placa positiva a la placa negativa. No sé si estamos claros. ¿Sí? Pero vamos a ver qué pasa en cambio en el diodo Zener. Y con esto espero que quede claro este concepto, ¿sí? Ahí tengo el diodo Zener. Fíjense, voy a poner la corriente del Zener I sub Z. Pregunto a la sala, ¿este sentido de la corriente IZ tiene el mismo sentido o sentido opuesto a la dirección de mi Zener? Opuesto, sentido opuesto. Tiene eso. Si fuese un diodo ideal, ¿este diodo permitiría pasar o no? Que pase voltaje, que pase corriente, perdón. No, porque va en No, sentido porque opuesto. está opuesto, ¿no es cierto? Así lo dice el concepto. Pero mire la equivalencia de esto, lo que pasa en este caso, cuando el diodo, cuando la corriente polariza o va en sentido opuesto, ahí resulta que mi Zener presenta esto, ¿verdad? ¿Sí? Presenta un voltaje llamado Zener, más, menos. ¿Quién me asigna esa polaridad? La corriente. Por donde ingresa dice más, por donde sale dice menos. Tal cual fuese un elemento pasivo, ¿sí ve? Por eso está aquí, vea. Más menos, más menos, más menos. Solo que aquí presenta la polaridad. Ahora ustedes me dirán, aquí nadie me ha preguntado, pero lo voy a hacer. ¿Qué pasaría si yo tengo una corriente IZ así? Si tengo una corriente Zener, ¿sí? Sí, resulta que esta corriente que está en rojo lleva el mismo sentido de mi diodo Zener. Por lo tanto, ¿sí?, le va a hacer que se comporte como un diodo común y corriente. Ojo, común y corriente, es decir, como el diodo de acá. Entonces, vamos a tener así. Sí, por donde ingresa le dice más, por donde ingresa, por donde sale le dice menos, pero ya no va a presentar este famoso voltaje Zener, sino que ahora va a presentar el voltaje del diodo, que en este caso es 0,7 voltios si es de silicio, 0,3 si es de germanio. No sé si está clara la aplicación del Zener, jóvenes. ¿Puede repetir, Inge, por favor? Ya, con todo gusto. Miren, les decía que el Zener, tengo esta curva, ¿no es cierto? Esta es la curva de mi diodo normal, viene, y resulta que cuando el voltaje del diodo empieza a crecer demasiado, llega a un punto en que me presenta esta misma curva de acá, pero opuesta. En este punto de curvatura es lo que se conoce como el voltaje Zener. No se olviden que este es el voltaje del diodo. O sea, cuando el voltaje del diodo ha sido demasiado negativo, se presenta mi voltaje Zener. Y este voltaje se presenta en qué, fíjese. Aquí está polarizado inversa o directamente. No se olviden que esto es en polarización directa. Por lo tanto, lo de acá es de polarización inversa. Por eso tenemos acá. Entonces tenemos aquí una corriente opuesta a mi Zener,
como le está polarizando de manera inversa, presenta el voltaje Zener. ¿Sí? ¿Sí ves? Y la pregunta mía es, ¿qué pasaría si a este Zener yo le polarizo directamente? Entonces, si le polarizo directamente, va a presentar el voltaje del diodo. O sea, al revés, ahora voy así. ¿Sí? ¿Sí estamos claros? A eso se refiere. Entonces, este voltaje Zener es de muy utilidad, se utiliza normalmente para regular voltajes. Es decir, me explico, yo necesito un equipo el cual se alimenta únicamente, qué sé yo, de 15 voltios. Y resulta que tu circuito de pronto bota 18 voltios. Entonces yo podría poner, vamos a suponer que aquí tengo un motor, ¿no? A ver, voy a poner acá. Voy a suponer que aquí tengo un motor. Y voy a suponer que este motor necesita 18 voltios de DC, ¿no? Me estoy inventando, ¿no? ¿Sí? Y resulta que mi circuito resulta que mi circuito me bota 25 voltios. Chuta, digo, mínimo este motor se arranca, pero luego de unos segunditos o minutos, plac, se quema. Entonces, ¿qué debería hacer? Entonces, yo mando un Zener, ¿sí? Vamos a suponer que con esta polaridad se debería cargar, ¿sí? Entonces mando un Zener, digo, chin chin. Es decir, pongo un paralelo ahí y pongo un Zener de 18 voltios. No sé si me explico, ¿sí? O sea, el circuito botaba aquí menos 20 voltios, perdón, 25 voltios. Aquí está justo, ¿no? Ya. Entonces, con 25 voltios quemo el motor. ¿Sí? Entonces me aseguro, a la salida pongo un Zener en esta disposición de 18 voltios. Entonces, por más que aquí yo tenga 25 voltios, tenga 50 voltios o tenga lo que sea, con el Zener me aseguro que aquí, a los terminales de la carga, es decir, en este caso del motor, voy a entregarle los 18 voltios que necesito. No sé si estamos claros, jóvenes. Hola, hola. ¿Sí? Ya. Por eso se les conoce como diodos reguladores de voltaje. Tenemos acá. Y fíjense, y aquí está el trabajo, ¿no? Fíjense. El diodo, en este caso, no sé si les parece, les quería hacer una propuesta también media indecente. Como ustedes pudieron apreciar hace un rato, una especie de relajo en mi casa. Tengo una niña de 4 años y algo, está en sus clases virtuales también. Entonces la profesora les hace que hagan varias actividades, entonces ellas buscar objetos y es un griterío completo. Y a ustedes y a mí me estorba también. Mi hija tiene un lapso, hablemos como quien dice, de receso de 1 hora entre las 9:40 y 10:40. No sé si les hago una propuesta yo. A las 9 que ingresamos, entre 9 y 9:40 nos ponemos a, qué sé yo, hacer ejercicios en clase cuando sea pertinente. Y entre las 9:40 y 10:40 hacemos ya las clases más desarrolladas para tener un poquito más de silencio. No sé si les parece, ¿no? Si en caso no les estorba la bulla, por mí no hay problema, yo continúo. Lo que no quisiera es causarles inconvenientes. Ahí vamos sorteando, ¿no? Hoy, por ejemplo, hoy vamos a terminar a las 10, no necesito más de 1 hora para explicar esta temática. Bueno, ahí en el transcurso de la clase lo vamos analizando. Ahí no sé si les parezca. Veamos acá. Tenemos, esta es la curva característica de mi diodo Zener. De un diodo Zener cualquiera, ¿no? Entonces tenemos la parte de conducción en directa, la parte de conducción inversa, hasta llegar a la región Zener, ¿sí? Entonces, el diodo Zener, fíjese, en la parte de que está
polarizado e inversa significa que la corriente irá opuesta a su dirección del diodo. Entonces debo entender que aquí, voy a pintar con rojo, este es mi diodo Zener, ojo. Entonces, entiendo, aquí está mi corriente del Zener. Está en contraposición a mi sentido o en sentido opuesto al sentido del Zener. Pero no es que ya por el hecho de estar de estar en este sentido de la corriente, ya mi Zener me va a presentar el voltaje. Vamos a suponer que este tiene un voltaje Zener determinado. No es que porque la corriente está opuesta al sentido ya me presenta directamente el voltaje Zener, sino que, permítame un segundito por favor, están llamando a CNT, a ver. Listo, jóvenes, gracias, perdón la interrupción. Entonces les decía, fíjense, en este espacio, aquí desde cero hacia la parte negativa, ¿sí? Podemos ver claramente que en este caso el Zener está polarizado en inversa, pero eso no garantiza que el Zener me presente el voltaje característico de ese dispositivo, sino que el voltaje lo va a presentar cuando ya alcanza el nivel Zener, ¿sí? No se olvide que aquí realmente es del voltaje del diodo, solo que como es un diodo especial se le llama diodo, se lo llama diodo Zener, ¿sí? Listo. Entonces, fíjese, mientras en esta etapa, en este espacio que corresponde a la polarización inversa del diodo, ¿sí? No se olvide que la corriente está en contrasentido, ¿no? Mientras no alcance el voltaje de fabricación de este diodo Zener se presentará un circuito llamado circuito abierto, es decir, aquí está abierto. No se olvide, esto es muy importante. Fíjese, cuando ya ha alcanzado mi voltaje Zener, no se olvide, fíjese, vea, la misma disposición, está, ¿sí?, en sentido opuesto a la corriente, ahí ya va a presentar un voltaje Zener. Ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo para que sea más fácil de entender, ¿no? Voy a suponer esto. Ya, voy a imaginarme un voltaje Zener, qué sé yo, de 10, a ver, no, porque sí son grandes, vamos a poner uno de 30 voltios. ¿Sí? Entonces, vea, la curva es igual. ¿Sí? Tengo así. No sé si está claro para todos, ¿no? Entonces, fíjese,
zona de polarización directa en este cuadrante, ¿sí? En este de aquí, en el segundo y tercer cuadrante, zona de polarización, o mejor dicho, en el segundo nomás, zona de polarización inversa. Entonces voy a suponer que tengo mi Zener, sino que estoy dibujando pésimo, veamos acá, ahí sí. Ya. Voy a suponer que el Zener, ojo, mi Zener de fabricación tiene justo los 30 voltios, ¿sí? Entonces ya tomarán en cuenta esto, ¿no? Y digo, excelente, tengo aquí mi corriente del Zener, ¿sí? Aquí, como la corriente le puse que está para abajo, en la polarización directa, ¿cómo tendrá que estar el Zener, jóvenes? Tendrá que estar también para abajo, ¿sí estamos claros? ¿Sí? Porque así definí en el gráfico, ¿no? ¿Sí? Entonces, la corriente está bajando, aquí también la corriente está bajando, y como les dije que en este primer cuadrante es la zona de polarización directa, entonces tendrá que estar en el mismo sentido. ¿Qué presenta aquí el diodo? Presenta 0,7 voltios, así de simple. ¿Sí está claro? O sea, estará aquí 0,7 voltios. ¿Sí estamos claros, jóvenes? ¿Sí? Lo que está aquí, vea. ¿Estamos claros? Voy acá a la zona inversa. Aquí en la zona inversa la corriente igual sigue bajando, pero está ya en contrasentido del diodo. ¿Sí? Vamos a suponer, aquí yo tengo, vea, tengo menos 10 voltios. Tengo menos 20 voltios. Y justo aquí tengo menos 30 voltios. ¿Qué tal? ¿Sí? Vamos a suponer, fíjese, yo tengo polarización inversa y tengo aquí menos 10 voltios, está aquí. A este valor le corresponde esta corriente. Pregunto yo, ¿presentará ya el voltaje Zener aquí? No. Tengo aquí menos 20 voltios, tengo aquí el mismo valor de IZ, ¿no? Que corresponde a la I del diodo. Estará polarizado fíjense, sigue polarizado inversamente, pero no presenta todavía, porque no ha alcanzado este valor. Pero ya llego acá y resulta que ya tengo aquí, fíjese, parecido, ve el codo de acá, ahora tengo el codo de acá. Entonces resulta que ahí sí, cuando ya mi voltaje está aquí o haya alcanzado el voltaje Zener, entonces ahí presentará, ¿sí? Más menos el voltaje Zener, que en este caso es, ¿sí?, los 30 voltios. ¿Sí está claro? Y eso hemos de hacer ejercicios para este tipo de diodo. En estos dos lapsos, es decir, fíjese, inclusive hasta acá, pues vamos a suponer que aquí tengo menos 29. ¿Alcanzó? No alcanzó el voltaje Zener, por lo tanto, durante todo este ciclo o este trayecto, presenta aquí un circuito abierto. Eso es todo. ¿Sí ven? Entonces, en la región de conducción presenta 0,7 voltios, o en la región de polarización directa. En la región de no conducción presenta circuito abierto mientras no haya alcanzado el valor de voltaje de fabricación, que en este caso es 30 voltios. ¿Estamos claros, jóvenes? Sí. Veamos que ya nos queda 8 minutitos para concluir. Eso en lo que respecta a la parte teórica. Fíjate, aquí está esta tablita. Sería importante. No sé si ya lo tiene el texto, si no lo he subido todavía a la plataforma. Espero que ya se haya matriculado todos en el aula. Fíjense, aquí tenemos, vean, los valores de voltaje que presentan cuando conduce, ojo. Estos son diodos comunes y corrientes, los emisores de luz, ¿no? Color ámbar,
tenemos 2.1, el azul ha sido 5, el verde 2.2 voltios, el naranja, ¿sí?, que es el fosfuro de galio y arsenio, ¿sí?, el rojo, que es fosfuro de arsenio y galio también, vea, fíjense, solamente que es una variación muy pequeña, presenta 2.8, el blanco, ¿sí?, que es el nitruro de galio, ¿sí?, y aquí tenemos el amarillo que presenta 2.1. ¿Qué significa esto? Fíjense, vea. Perdón, bueno, ya le hice así, no importa. Por ejemplo, en el caso del color amarillo, vea, la curva no va a cambiar porque todos dependen de la ecuación de Shockley. ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Cuál será el valor aquí que me presenta? Aquí justo donde empieza ya a crecer, sería el amarillo 2.1. ¿Cuándo conduce? ¿Sí estamos claros, jóvenes? Por valores inferiores a 2.1, vamos a suponer que tengo por ahí, voy a hacer claro inclusive. Este es el diodo de luz, ¿no? Amarillo. Amarillo. Vamos a suponer que estoy excitando con una fuente déjeme bajarle. Este es amarillo, necesita 2.1. Vamos a suponer que tengo 2 voltios. Fíjese, esto quiero que quede claro. Fíjese, esta fuente va a generar una corriente en este sentido. Esta corriente tiene el mismo sentido del diodo, pero no por eso significa que el diodo va a conducir. ¿Por qué? Porque este diodo necesita de 2.1 voltios para poder conducir. Resulta que solamente tiene 2 voltios. ¿Cuál será el circuito equivalente? Pregunto yo a la sala. Aquí es cuando deben ustedes equivocarse, por favor, deben participar sin ningún temor. ¿Cuál será el circuito equivalente? Circuito abierto. Circuito abierto. Excelente, así de simple. Es un circuito abierto. ¿Sí estamos claros? Eso, ahí está. Voy con el mismo ejemplo. ¿Qué pasaría si tengo yo aquí, voy a poner con fucsia, ¿no? Voy a poner, tengo los 2.1 voltios. No, voy a poner 3 voltios. 3 voltios. 3 voltios. ¿Cuál será el circuito equivalente aquí? Si aquí pongo 3 voltios. Estoy montando el mismo valor, ¿no? ¿Sí? Aquí presentaría ¿cuánto? ¿Cuánto presenta este valor? 2.1. Excelente. 2.1 voltios. Cuidado a decir, pero aquí tenemos en paralelo, sí, este voltaje lo que hace es que este dispositivo permita conducir, pero el dispositivo solamente, por más que aquí yo tenga 3 voltios, aquí presenta 2.1 voltios. Por eso se llaman reguladores de voltaje. ¿Estamos claros, jóvenes? Sí. Con esa explicación hemos terminado ya nuestro capítulo 1. Por favor, aquí tenemos clase el día jueves, ¿no? Iniciamos nuestro capítulo 2 y la próxima semana daremos una prueba sencillita. Vamos a ver cómo nos va cada prueba para ir sorteando algunas cosas. ¿Alguna pregunta? Jóvenes. No hay preguntas. Yo les agradezco mucho la atención. Perdón la bulla de mi niña. Espero que eso no les interrumpa mucho. Por favor, quisiera que sean más participativos en clases. Si alguna duda la tienen, pues es siempre motivante para mí que me vayan preguntando. Yo no soy de los docentes que me enojo cuando me preguntan. Por favor, pregunten todo lo que quieran, es importante. Y de esa manera van sacando de mí también
a lo mejor conceptos que de pronto me pudiera estar saltando. No que no les quiera dar, sino que puedo estar de pronto omitiendo en el desarrollo de cada una de mis clases. Si no hay nada más, pues yo les agradezco mucho. Un abrazo, cuídense y dedíquense, por favor, con muchas ganas.